Vamos a comentar lo de Trump, porque Trump se ha colado también hoy en la sesión de control al gobierno. Para variar. Noticias últimas en relación con España y Trump y por ende México es que el presidente del gobierno Rajoy ya ha expresado al presidente de México, Peña Nieto, su solidaridad y su apoyo. El apoyo de España en este litigio que mantiene con Trump a propósito de ese muro, esa valla que quiere ampliar, que quiere seguir avanzando a lo largo de la frontera con México de 2.000 kilómetros. Hoy ha sido preguntado el ministro de Exteriores, Dastis, precisamente sobre este particular. ¿Qué está haciendo el gobierno para oponerse, ¿no?, de alguna forma a las medidas que está tomando el señor Trump? Vean. Yo le digo que fije posición y haga algo más. Vamos a traer una iniciativa a esta Cámara. Esperamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario para convocar en el ámbito comunitario y en el de la Comunidad Iberoamericana de Naciones una defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la dignidad de México. Gracias, señora presidenta. En todo caso, nuestra política en materia de inmigración y en materia de derechos humanos yo creo que es claramente contrastada. Estamos a favor de una política que garantice una inmigración ordenada, de acuerdo con los países de origen y tránsito, y confiamos en que esa medida, esa política, sea también la que se acabe estableciendo entre Estados Unidos y México. A nuestro entender, un México estable y próspero es la mejor garantía también para la estabilidad y prosperidad de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, esta tarde también hemos sabido que los grupos popular y socialista del Parlamento Europeo han pedido que se rechace el nombramiento del embajador que propone Trump para la Unión Europea. Embajador norteamericano en Bruselas, en la Unión Europea. Y estos grupos critican que haya propuesto a un antieuropeísta como Ted Mallow como representante ante Bruselas. Y han propuesto que sea rechazado, que no se le dé el placet. No sé si ya se está moviendo algo bastante más contundente, ¿no?, en relación con estas medidas que viene tomando el señor Trump. Fase de tanteo. Cuando llega ¿Sí? un presidente nuevo en Estados Unidos, todo el mundo empieza a tantearlo a ver hasta dónde llega. Yo me temo que tantear a Trump va a provocar reacciones a su estilo, ¿no?, que el estilo este del tremendismo político que cultiva. No sé, luego tendremos aquí a señor Margallo. A mí, no obstante, parece bien. Es decir, parece bien que Europa eleve el tono y ante una provocación, porque esto es una provocación del señor Trump, que coherente con el resto de provocaciones que ha utilizado los nombramientos, es decir, nombra al secretario de Medio Ambiente, nombra a un negacionista del cambio climático, de secretaria de Educación nombra a una persona que está en contra de la educación pública, de secretario de Comercio nombra a un tipo que está en contra de los tratados de libre comercio. Bueno, y para Europa nombra a un señor... Y para Europa nombra a un señor que dice que al euro le quedan 18 meses, claro, que para qué va a negociar el tratado comercial con Europa, se va a romper, que si esto se va a hacer puñeta. Entonces me parece bien que el Parlamento por lo menos le enseñe los dientes, pero vamos a ver cómo termina, porque si después te echas atrás... Ignacio, si son es que el Parlamento pide que se le enseñe los dientes. Vamos a ver si se quiénes va a poner al frente de esos puestos. Claro. A personas que representen esa política, Claro. ¿no? De todas maneras, yo creo que, hombre, está bien dar el apoyo a México, como no puede ser de otra manera, pero esto no es un conflicto fronterizo entre Estados Unidos y México. Esto va mucho más allá. Claro. Es decir, es un conflicto que afecta a la Unión Europea de manera extraordinaria, sobre todo por la política que sigue Donald Trump al respecto, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que con respecto a Donald Trump y lo que nos puede parecer la política, yo creo que hay que ajustarse un poco a uno de sus libros, que se llama El arte de negociar, que fue una de las publicaciones que hizo en su momento y que le ha sacado a colación ahora Carlos Slim en una rueda de prensa que dio recientemente, incluso se adornó de papeles, de subrayados, etcétera. Y dice, Donald Trump no es un Terminator, es un duro negociador. Es decir, le gusta llevar a la gente al límite de las posiciones para luego negociar. Entonces, frente a esa estrategia hay que seguir una estrategia digamos, en consonancia con eso. Y yo creo, primero, la Unión Europea se tiene que hacer respetar, y me parece que el primero que ha salido al respecto es el presidente del Consejo Europeo, cuyo nombre suena muy parecido, no es Donald Trump, sino Donald Tusk, en este sentido, para ponerlo digamos, a parar un poco. Pues yo creo que al final se llegará a un ten con ten, porque es evidente que Donald Trump ha apostado clarísimamente por el Brexit, y el Brexit es un
un caballo de Troya en el centro de la política, en el corazón de la Europa que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa, y en ese sentido, que el Parlamento, el Parlamento británico ya ha dado vía libre. Claro, ya le ha dado vía libre, pero además hay una cosa muy grave. A mí me parece que hay una cosa muy grave en esto. Y me parece muy importante que se tomen posiciones, porque lo que no puede ser, muchos pensábamos, pues que Trump iba a estar en una línea distinta una vez que fuera presidente, pero al revés, en 15 días ha seguido haciendo todo lo mismo que dijo en campaña, incluso ha dicho, vamos a hacer una política de impacto, y tormenta parecía lo del Straumann, lo de los alemanes del 19, ¿no? Del 18, tormenta y tal, impacto. Y en efecto, cada día una resolución, cada día una medida y un impacto. Y la gente se ha quedado como acojonada. Pero hay que tomar medidas y parar a una persona así. Entonces, bueno, más allá de lo que tú dices, que seguramente es cierto, que sea un duro negociador, y Slim es una persona de empresa, y él lo que no quiere es que sus empresas, y menos aún México, porque él es mexicano. No, está acostumbrado a los usos y modos de Trump, que es otro empresario. Pero más allá de eso, es que aquí ya no estamos entre empresarios. Es que aquí estamos ante una posición de un político que está siendo presidente de la mayor potencia del mundo y que está atentando, al menos de palabra, todavía de hechos, bueno, de hechos ya ha hecho lo de las fronteras, contra principios elementales de derechos humanos que al menos en Europa los tenemos como esenciales. Entonces, que haya un señor que le hayan detenido en la frontera y estaba nominado al Oscar, y porque es iraní no ha podido pasar, otro porque nació en Irán, otro, eso no puede ser, no se puede admitir. Entonces, me parece muy bien que el presidente del Consejo Europeo haya puesto pie en pared y haya dicho, esto no puede ser. Ahora, que de aquí vayamos a una escalada o que de aquí vayamos a una negociación, ojalá vayamos a la negociación. Ahora nos parece mal un presidente que es coherente. Es curioso, ¿no? Es decir, hombre, depende con que sea coherente. Coherente sí, claro. Lo que nos parece mal es lo que hace, lo que está haciendo coherente. Él dijo que iba a estar en contra del derecho humano. A Maruenda, hombre, y lo de momento no se ha vulnerado ningún derecho humano, ¿eh? Tú eres jurista. De momento no se ha vulnerado ningún derecho humano. Sí, impedir. De momento no. Impedir. Que ciudadanos no estadounidenses, es decir, la regulación de las fronteras... Con permiso de residencia. Permiso de residencia, vale. Claro que se ha vulnerado. No, oye, deja que es que me has interpelado, perdona, Paco. No, pero déjame que yo diga que yo intente argumentar. Yo entiendo de que no sé, que aquí lo que se ha puesto de moda es hay que darle a Trump, ¿no? A mí no me gusta especialmente, vaya por delante, ¿no? Pero me gustaría que hiciéramos un análisis frío, sin pensar de que nos cae mal porque tiene el pelo amarillo y porque es un poco hortera. Un momento, por favor. Vamos a escuchar las opiniones de todos. Venga, Paco. Un señor que ha estudiado en la Universidad de Wharton, ¿no? Que además ha hecho una fortuna de 9.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, tonto no debe ser. ¿Qué ha conseguido convencer? ¿Quién le ha llamado tonto? Bueno, pues déjame, es decir, quiero decir. Entonces, ¿qué ha conseguido incorporar a su gobierno? A figuras muy destacadas, que no nos gustarán, pero que son figuras destacadas de la política y de la gestión americana. Hombre, muy tonto no va a ser. ¿Quién ha dicho que sea tonto? Entonces, que tonto no tiene un pelo, es que nadie ha dicho que sea tonto. Yo, cuando acabéis, a mí... Que es un atropellante. A mí no, un atropellante y tal. No, hombre, déjame, es decir... Yo creo que no es así. Yo creo que lo que es un nacionalista estadounidense que dice, oiga, yo no quiero saber nada del resto del mundo si no es con mis condiciones. Y ya está. Entonces él ha decidido que con México, a mí me parece mal, porque yo creo que el proteccionismo, la historia demuestra que no funciona muy bien, pero va en el ADN de la historia de Estados Unidos, ¿eh? Es decir, Estados Unidos nació con una actitud de rechazo a Europa espectacular, que costó muchísimo que entrara en la Primera Guerra Mundial y muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Oye, es que eso es la historia. Entonces los presidentes de Estados Unidos no entraron en la Sociedad de Naciones, no quisieron entrar en la Sociedad de Naciones, el Congreso se opuso y el presidente no pudo conseguirlo. Entonces Estados Unidos es un país que tiene esa complejidad. Luego, hombre, los europeos, que somos muy chulos y muy soberbios, hombre, deberíamos de recordar que ellos han sido siempre una democracia, siempre. Y los líos de Oriente Medio los provocamos los europeos. Los líos de África, los europeos. La vulneración sistemática de derechos humanos... Estás desmintiendo lo que no ha dicho nadie. Bueno, yo para que sepamos. De todas maneras, nos hace una historia que dice, pero ¿quién ha dicho nada al respecto? Es que nos podemos quedar con el tema de Trump, es como muy fácil quedarse en la caricatura, porque es verdad que es un personaje que yo creo que además lo explota muy bien y que va a generar filias y fobias. Y si nos quedamos analíticamente en ese personaje, no vamos a ir muy lejos. Lo dije la semana pasada y lo repito ahora.
Trump no es un negociador, es un negociante. Trump entiende la política como se entienden los negocios, que es algo que para mí se asimila mucho a lo que pasa a la derecha de este país y a casi toda la derecha europea. Lo gracioso de Trump es que quien me parece más escandalizado ahora con las decisiones que está tomando Trump es la derecha europea. Y a mí me da la sensación que quizá le está entrando un complejo de Narciso invertido, es decir, que de repente ve en Trump el propio reflejo en su espejo, pero una especie de reflejo... principios que está defendiendo Podemos, como es la oposición al libre comercio, por ejemplo. Es decir, a los tratados de libre comercio, precisamente, y oposición al que, digamos, que Obama estaba promoviendo con relación a Europa. El que se oponía precisamente era Podemos. Y es el que saca si me permites terminar, que en ese sentido hay una cierta, digamos, asimilación de principios de negarse y oponerse al libre comercio, que a mi juicio es una de las garantías de la avance de las naciones, entre Trump y Podemos realmente deben ser una especie de disfunción de la mirada de quien mire. Yo si queréis termino. Trump, insisto, no es un peligro ni para la economía global ni para el neoliberalismo, todo lo contrario, es la continuación del neoliberalismo por vías neofascistas. El problema de Trump, está negando no es un problema que ha tenido que defender hasta el presidente de China, que manda narices. El problema de Trump es decir, el presidente de China ha tenido que el representante de un partido comunista ha tenido que levantar la bandera del libre comercio precisamente frente al proteccionismo de Trump. Perfecto. A mi modo de entender, y termino con mi análisis. Estoy de acuerdo con Paco, apela un poco a los viejos valores del nacionalismo y proteccionismo americano. El problema de Trump no es un problema para el libre comercio, el problema de Trump es un problema para la democracia. Y ahí discrepo de Paco, aunque haya sido elegido democráticamente, que eso no lo pone nadie en duda, es bastante probable que una elección democrática tenga efectos muy poco democráticos. Y lo que estamos viendo con Trump, no solo con el muro, sino con la mayoría de decisiones que va a tomar, es que atentan, no, insisto, es un señor multimillonario que pone en su gabinete a multimillonarios. Es muy raro que no quiera hacer negocios y que esté en contra de los negocios. Lo que está en contra es de la democracia y los derechos humanos. Asimilar a eso a Podemos me parece de una, de una brocha gorda intelectual evidente. En relación al proteccionismo y en la oposición al libre comercio. La frase, en esos términos. La frase de estoy aquí para quitarle el poder a las élites y devolvérselo a la gente... ¿Te suena? Sí. Eso está en el discurso inaugural. Eso está en el discurso inaugural de Trump. Sí, claro, pero eso es mentira directamente. Pero es directamente mentira. No, claro que será mentira. ¿Dónde está el proyecto de emancipación política de verdad de Trump? ¿Dónde está eso? Es su discurso, con eso ha ganado. Claro, pero una cosa es un discurso y otra cosa son los hechos. Tú te asombras, José, de que la derecha europea rechace a Trump. Pero es que la derecha europea es una derecha de raíz liberal, humanista. Sí, que se lo pregunten a algunos países ahora mismo europeos donde la derecha es prácticamente fascista. No, estás hablando de Le Pen y estás hablando de Farage. No. Y de Orbán y de muchos otros. Yo estoy hablando de la derecha que manda en Europa, que es Merkel, que es el Partido Popular, que en Francia era el neogolismo. Claro, es que Le Pen es Trump. Y lo malo que tiene Trump es que la potencia influyente de la Casa Blanca cambia el paradigma y puede confundir a muchos ciudadanos europeos que eso es el pensamiento liberal. Y eso es todo lo contrario del pensamiento liberal. Trump, en ese sentido, no tiene nada que ver con la cultura de centro-derecha que junto a la cultura socialdemócrata ha construido la Europa moderna. Lo que estoy intentando decir es que eso no va en contra del neoliberalismo que se defiende en todos sitios, sino que es una continuación por vías distintas de las democracias liberales que han dado un neoliberalismo económico como efecto. Pasamos a una nueva etapa donde para que eso pueda continuar ese capitalismo... Pero es que con quien coincide, José, hasta ahora en el tema del proteccionismo y en el tema del discurso de las élites... Es con Syriza, con Podemos, con Le Pen y con Farage. No os gustará, pero es que objetivamente es así. Eso es como decir que Alexis de Tocqueville y Marx, porque en el mismo momento histórico están hablando de libertad, están hablando de la misma libertad. Porque Alexis de Tocqueville, cuando escribe La democracia en América, hace un ensalzamiento de la democracia y de la libertad y del asociacionismo, y es un buen liberal. Y Marx está haciendo un elogio de la burguesía en el manifiesto comunista, pero no están hablando de lo mismo. Pero Trump se carga el Tratado de Libre Comercio que las fuerzas de izquierda como la tuya piden que se cargue. Si cogemos los significantes, solo para decir, como usted ha dicho la misma palabra, piensa lo mismo, hacemos trampas. El discurso puede ser un significante. La ruptura del Tratado de Libre Comercio
que la pide vuestro grupo en el Europarlamento, sí, la ha firmado Trump. Pero porque no es la ha firmado en China. Porque es completamente lesiva para los intereses. Por ejemplo, lo voy a poner yo que vengo de Castilla-La Mancha. Eso no para es lo los que opina productos la de derecha denominación europea, de origen de Castilla-La Mancha, sin ir más lejos. Yo una pregunta, ¿no os llama la atención que precisamente ahora nos parezca muy bien que China, que se dedica a drenar los recursos económicos de las naciones más avanzadas del mundo y que dar nuestra deuda y nos debilita, sea la que sea? A mí me parece el mundo al revés. A mí me parece el mundo al revés, pero es que ese es el problema de Trump. Ese es el problema de Trump, que era un aliado y ahora no se sabe lo que es. Y ahora no se sabe lo que es. Y te voy a decir una cosa, Trump va a ser perjudicial para España, y termino. Es más, ya nos ha costado dinero, porque la devaluación del peso le ha costado dinero en beneficios a muchas empresas españolas. Pero es que a él es igual, es que él no es español, a ese no se entera. Vale, ese que no es español, pero yo sí soy español. Pero vamos a ver. Lo lógico es que le critiquemos. Pero yo estoy aquí para analizar. Por eso creo que el gobierno de España tiene que ponerse detrás del europeo. Lo que quiero decir es, hay una baza que tiene Trump, que es lo que se está abriendo de nuevo, que son la robotización. Es decir, Trump no es nada tonto, ¿no? Y entonces él sabe perfectamente que ya no va a necesitar la gran factoría de mano de obra barata, escandalosamente barata, que no nos escandaliza, pero que es así de China, donde no se respetan los derechos humanos, no se pagan pensiones y se utiliza en las cárceles como fábrica, ¿no? Entonces Trump me ha dicho, oiga, no se preocupe, yo ahora con la robotización voy a tener fábricas en Estados Unidos, tengo petróleo, tengo hierro, tengo oro, tengo de todo. Claro, es su mentalidad. Para que no precaricen a China, ya precarizo yo a los míos, que es el problema. Bueno, que es el problema. Pero además pero le votan. Es que Ignacio, brevemente, por favor, que tenemos que ir a la publicidad. Yo es que creo que España lo que tiene que hacer en esto es ponerse, porque al fin y al cabo es Estados Unidos, es decir, es un aliado. Tienes que ponerte detrás de la Unión Europea. Exacto. Para petarte detrás de la Unión Europea e ir con... Porque claro, hoy, hombre, simbólicamente el ministro de Exteriores dice, estamos con México. Claro, tenemos que estar con México. Primero porque tiene razón. Y segundo, porque ha sido agredido. Y segundo, porque es un cliente y es un aliado también español. Pero claro, no le vamos a dar lecciones a nadie sobre frontera porque tenemos una en Ceuta y Melilla. Y te pueden decir, oye, ahora las cuchillas y tal. Ahora, Paco, lo de la inconstitucionalidad, yo no sé si será estrictamente inconstitucional, pero decir, los de este país no entran... Ha dicho los somalíes, ¿cómo podía haber dicho los lituanos o los españoles? Podía haber dicho los españoles, no entran. En España tenemos unas vallas con concertinas bastante curiosas al respecto. No creo que podamos dar muchas lecciones de democracia. Permitidme que hagamos una pausa y luego recibiremos al ex ministro de Exteriores. Probablemente podremos retomar un poco este debate. Antes, vamos a recordar que la Casa Blanca ya ha reabierto su web en español, ¿verdad, Javier? Ya se puede ver y leer que la web de la Casa Blanca ha recuperado el español. Ante las dudas que había de si al final escribirían en español o en inglés también, hoy la Casa Blanca ha publicado su primer tuit en español. Decía lo siguiente: hola, bienvenidos a la Casa Blanca, síganos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre Trump y de su administración. Y atención, porque ha tenido una respuesta por parte de los derechos humanos, el Twitter oficial. Le dicen, damos la bienvenida a la Casa Blanca y aprovechamos para recordarles que deben respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho. Este tuit ha sido muy compartido, Antonio. Bueno, señores, pues vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Y saludaremos ya al exministro García Margallo para hablar de esto, de Cataluña, en fin, de cómo ve la legislatura ante la presencia y posibilidad de que el señor Sánchez recupere la dirección del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Hasta ahora mismo. Gobierno para oponerse, ¿no?, de alguna forma a las medidas que está tomando el señor Trump. Vean. Yo le digo que fije posición y haga algo más. Vamos a traer una iniciativa a esta Cámara. Esperamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario para convocar en el ámbito comunitario y en el de la Comunidad Iberoamericana de Naciones una defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la dignidad de México. Gracias, señora presidenta. En todo caso, nuestra política en materia de inmigración y en materia de derechos humanos yo creo que es claramente contrastada. Estamos a favor de una política que garantice una inmigración ordenada, de acuerdo con los países de origen y tránsito, y confiamos en que esa medida, esa política, sea también la que se acabe estableciendo entre Estados Unidos y México. A nuestro entender, un México estable y próspero es la mejor garantía también para la estabilidad y prosperidad de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, esta tarde también hemos sabido que los grupos popular y socialista del Parlamento Europeo han pedido que se rechace el nombramiento del embajador que propone Trump para la Unión Europea.
embajador norteamericano en Bruselas, en la Unión Europea. Y estos grupos critican que haya propuesto a un antieuropeísta como Ted Mallow como representante ante Bruselas. Y han propuesto que sea rechazado, que no se le dé el placet. No sé si ya se está moviendo algo bastante más contundente, ¿no?, en relación con estas medidas que viene tomando el señor Trump. Fase de tanteo. Cuando llega un presidente nuevo en Estados Unidos, todo el mundo empieza a tantearlo a ver hasta dónde llega. Yo me temo que tantear a Trump va a provocar reacciones a su estilo, ¿no?, que el estilo del tremendismo político que cultiva. No sé, luego tendremos aquí al señor Margallo. A mí, no obstante, parece bien. Es decir, parece bien que Europa eleve el tono y ante una provocación, porque esto es una provocación del señor Trump, que coherente con el resto de provocaciones que ha utilizado los nombramientos, es decir, nombra al secretario de Medio Ambiente. Vamos a comentar lo de Trump, porque Trump se ha colado también hoy en la sesión de control al gobierno. Para variar. Noticias últimas en relación con España y Trump y por ende México es que el presidente del gobierno Rajoy ya ha expresado al presidente de México, Peña Nieto, su solidaridad y su apoyo. El apoyo de España en este litigio que mantiene con Trump a propósito de ese muro, esa valla que quiere ampliar, que quiere seguir avanzando a lo largo de la frontera con México de 2.000 kilómetros. Hoy ha sido preguntado el ministro de Exteriores, Dastis, precisamente sobre este particular. ¿Qué está haciendo el